estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos. El día de hoy ya estamos miércoles 3 de enero y estamos expectantes, recibiendo cada vez más de Dios a través de su palabra, y les deseamos un feliz año y que los planes que Dios tiene para cada una de sus vidas se vayan cumpliendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Bueno, vamos a dar lectura a nuestro devocional que está en Marcos capítulo 1, versos 35 al 45. Pero primero vamos a darle gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este nuevo año que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos sigues encaminando, Señor, en tu palabra, en tus planes, en tus propósitos. Te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, Señor, para poder, bendito Dios, en este tiempo también entender las Escrituras. Te damos gracias por todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Marcos capítulo 1, versos 35 al 45. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Nosotros en esta mañana estamos meditando la palabra de Dios, y en el verso 35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Aquí la palabra de Dios nos está enseñando acerca de la oración y cómo Jesús buscaba fortalecer su relación con Dios para poder ejercer su ministerio, porque él tenía una misión aquí en la tierra y a él se le acercaba muchísima gente, pero la clave en el ministerio de Jesús fue la oración, ¿no? Y nosotros en este tiempo reconocemos que la oración nos permite conocer más de Dios, entender su voluntad, y nosotros tenemos como modelo a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y recordamos que Jesús a lo largo de todo su ministerio, Jesús dice, se apartaba, buscaba lugares en los cuales no tenía distracciones y oraba con intensidad a su Padre para que Él lo fortaleciera, ¿no? Y también nosotros en este tiempo podemos recordar este pasaje que dice, ¿no? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en silencio y Él te recompensará en público. La oración también nos permite poder dar gracias a Dios por todo lo que nosotros podemos recibir, y también entender que Dios tiene esos planes y propósitos para cada uno de nosotros. Luego dicen los versos 36 y 37,
Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. La fama de Jesús había crecido, ¿no? Y toda la muchedumbre, las personas lo seguían, ¿no? Pero la función principal de Jesús no era el hacerse famoso, ¿no? Él tenía un desinterés por ello. Jesús tenía una misión muy importante de salvar a la humanidad, de predicar el evangelio, de cumplir con la voluntad de su Padre y obedecer ese llamado que Dios había hecho a su vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús en ese momento él escucha también a Simón y él les explica a sus discípulos a qué él vino a esta tierra, ¿no? Si bien es cierto, Jesús había venido a predicar el evangelio y sabemos que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? En el verso 38 dice: Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. ¿Cuál era la función principal de Jesús? Era difundir el mensaje del evangelio y ofrecer la salvación a las personas. Pero ese mensaje debía ser llevado a muchos lugares, a lugares nuevos, a lugares donde no se había predicado, a lugares donde no se conocía de Jesús, ¿no? Y nosotros podemos ver que Jesús también modela nuestro carácter. Jesús es un ejemplo y lo fue para muchos de los discípulos. Si nosotros también recordamos el apóstol Pablo, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Predicaba el evangelio por muchos lugares, ¿no? Y compartía acerca de la salvación y de los milagros también de que Jesús iba haciendo en la vida de las personas, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver que cuando Jesús predicaba, luego de la predicación, se evidenciaba también a través de los milagros, a través de las sanidades, a través de la libertad que Jesús podía dar a los enfermos, a los cautivos, a los que estaban oprimidos, ¿no? Y eso nos va demostrando de que Jesús tenía una autoridad divina. ¿Para qué? Para poder ejercer todo este plan de salvación, esta misión que le había encomendado su Padre, ¿no? Y en ese tiempo también el Señor Jesús nos anima a que nosotros podamos predicar el evangelio, porque si nosotros recordamos Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no? Y eso quiere decir que nosotros tenemos que ser esa sal de la tierra, tenemos que ser esa luz del mundo, ¿no? Vamos al verso 39. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús primero predicaba y luego realizaba los milagros, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Una persona puede creer cuando va conociendo las escrituras, cuando va conociendo más de Dios, cuando va conociendo más de su plan. Entonces Jesús predicaba y luego hacía milagros, ¿no? Y enseñaba la importancia de poder ser ministrados primeramente por Dios, buscando la oración, la dirección divina, para poder también ministrar a los demás, a las otras personas, ¿no? Aquí resaltamos mucho el tiempo de que Jesús se apartaba para orar en medio de todas las ocupaciones, porque si nosotros leemos Marcos capítulo 1, podemos ver que Jesús estaba en muchos lugares, visitaba a muchas personas, estaba ejerciendo su ministerio, pero esas ocupaciones no lo apartaban de sus tiempos de comunión con su Padre para buscar dirección, para buscar fortaleza, ¿no? Y la enseñanza que nos da este texto bíblico también es que nosotros debemos someternos a la voluntad de Dios, obedecer su palabra para poder proclamar las buenas nuevas y poder también decir a la gente que hay salvación en Cristo Jesús, ¿no? Y sabemos que va a haber oposición, porque lo hubo en el tiempo de Jesús y en ese tiempo también, cuando nosotros predicamos el evangelio, siempre va a haber oposición, pero más fuerte, dices, el que está en nosotros que el que está
en el mundo. Así es que prediquemos ese evangelio del Señor, porque dice la palabra del Señor: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Prediquemos el evangelio, prediquemos sobre el arrepentimiento, sobre la salvación y la fe en Cristo Jesús. Luego vemos en el verso 40, dice: vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Este texto nos habla de un leproso, un hombre que estaba apartado de la sociedad, que tenía una enfermedad incurable y que era excluido, ¿no? Y según nosotros conocemos, ¿no? La ley judía, lo marginaban y lo obligaban a vivir apartado, ¿no? Y que tenía que gritar sobre su impureza para evitar contagiar a los demás, ¿no? A pesar de todas estas prohibiciones, de todas estas leyes establecidas, ¿no? El leproso busca a Jesús, porque busca a Jesús con fe, reconoce su poder y dice que hincada la rodilla, o sea, quiere decir que este leproso se postró ante él con ese respeto y esa reverencia, porque sabía quién era Jesús, ¿no? Y nosotros podemos ver en este tiempo que la lepra, si contextualizamos a nuestros tiempos, también va a simbolizar el pecado que nos separa de Dios, y el hombre tiene que reconocer esa necesidad de sanidad, de curación, de limpieza, y solo lo podemos encontrar en Cristo Jesús, porque Él nos puede limpiar de todo pecado, ¿no? Jesús, dice, mostró misericordia y extiende su mano y toca al leproso, ¿no? Y algo que en ese tiempo era considerado impuro, pero Jesús le dice al leproso: yo quiero, sé limpio, y sana al hombre, demostrando esa capacidad de poder sanar, de perdonar, de purificar a un leproso, y que lo puede hacer también en nuestra vida, sea la situación que estemos pasando, los pecados que hayamos cometido. Jesús dice: echa tu carga sobre mí, que yo tengo cuidado de vosotros. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, a través de su muerte en la cruz, ¿qué nos ofrece? La salvación y el perdón a nuestros pecados, ¿no? ¿Qué nos enseña esta palabra, este mensaje del leproso? Nos enseña de que debemos buscar a Jesús con humildad, ¿no? Reconociendo que delante de Él muchas veces somos indignos y que podemos acudir a Él, porque de Él viene la sanidad y medicina, de Él viene la salvación, la libertad, ¿no? Y Jesús en este tiempo puede también salvar nuestras vidas, puede traer sanidad y medicina a nuestras emociones, a lo que nosotros podamos estar pasando, si acudimos a Él con fe y humildad. En el verso 42 dice: y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, ¿no? ¿Qué muestra? La prontitud y el poder transformador de Jesús para aquellos que acuden con Él, para aquellos que acuden a Él con fe y humildad, ¿no? Algo que nos dice Jesús, que sin fe es imposible agradar al Señor, ¿no? En el verso 43 dice: entonces le encargó rigurosamente y le despidió. Luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes, ¿no? Este pasaje nosotros sabemos que Jesús sana a este leproso, pero después de esta sanidad, de esta curación que Jesús hace, le advierte al leproso de que no dijera a nadie sobre lo sucedido y que tenía que ir
a los sacerdotes para que certifiquen que este leproso estaba purificado, ¿no? La razón de todo eso era que Jesús quería evitar que se propagara toda esa fama de que Él sanaba a los enfermos y que esto no afectara ese propósito que Jesús tenía de predicar el evangelio primeramente a las personas para que creyeran en Él, tuvieran fe y que posteriormente puedan experimentar esas sanidades, esos milagros y esos prodigios, porque a Jesús no le gustaba también que la gente lo siguiera por interés. Lo más importante para Jesús es que la gente reciba el mensaje de salvación, que creyera quién es Jesús, que era el Mesías, el enviado de Dios, ¿no? Ahora, la curación de la lepra era una señal especial que Jesús quería mostrar que era el Mesías prometido, ¿no? Y que Jesús, pero también podía limpiar y purificar el pecado de las personas. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede con este ex leproso? Porque ya estaba sanado este hombre, él desobedece y cuenta todo sobre su curación, ¿no? Entonces eso trae consecuencias porque Jesús ya no podía entrar a la ciudad porque toda la gente se le iba a golpear y toda la gente lo iba a seguir, ¿no? Y esta desobediencia afecta, ¿no?, el plan también que Jesús tenía de poder ir y predicar en esta ciudad. Porque Jesús más quería que se mencionara acerca del mensaje de salvación, ¿no?, porque para eso Jesús había venido, ¿no? ¿Y qué nos llama a reflexionar este pasaje? A que tenemos que tener una obediencia absoluta al Señor. Cuando nosotros podemos tener las instrucciones de Jesús, obedecer, aun cuando no podamos entender muchas cosas, ¿no? Y nosotros vamos a ser guiados muchas veces por la palabra de Dios en las decisiones que vayamos a tomar, en nuestras acciones, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Jesús tenía un propósito para con este leproso, lo sanó, pero Jesús también tenía un propósito para esta ciudad, que muchos le conocieran, que muchos iban a ser liberados, ¿no? Y es por eso que en este tiempo nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios, a lo que Él habla a nuestros corazones, a través de su palabra, que podemos nosotros escucharla, meditarla, leerla cada día, ¿no? Porque es lámpara a nuestros pies. En Lucas 4, 18, 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En este tiempo Jesús te dice, ¿no?, que Él está a la puerta de tu corazón y llama. Si tú le recibes, Él va a ser ese salvador de tu vida, va a perdonar tus pecados y te va a dar una vida de fe y esperanza, y te va a limpiar y te va a purificar, ¿no? Pero también podemos nosotros darle gracias al Señor porque acompañado a que nosotros podamos creer en el Evangelio de Jesucristo, poder creer en esa salvación, y podemos también nosotros evidenciar en nuestras vidas esos milagros, podemos experimentar esa libertad que Jesús puede dar a nuestras vidas, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántas personas hoy en día son esclavas de muchos vicios, ¿no?, de muchas opresiones? Pero Jesús en este tiempo dice que ha venido a dar libertad a los oprimidos, ¿no?, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas andan tristes todo el tiempo, están deprimidas? Pero Jesús ha venido a darte libertad, ha venido a traer sanidad y medicina, y ha venido, dice, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar, ¿no?, las buenas nuevas del Señor. Damos gracias al Señor en este tiempo y vamos a orar para que Él nos siga guiando. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Recibimos, Señor, este año creyendo, Señor, que tú tienes cosas maravillosas para nuestras vidas, Dios, pero que lo primero que queremos, Señor, nosotros es creer en ti, tener fe,
Señor, y poderte recibir como nuestro Señor y Salvador, porque de ahí comienza todo, Señor. Queremos que tú nos cambies, nos transformes, que cambies nuestro corazón duro en un corazón de carne, que pueda sentir tu presencia, Señor. Queremos ser purificados, lavados, Señor, por tu sangre preciosa, creer en esa salvación, ese milagro que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Y gracias, Señor, en este tiempo, porque podemos creer a la luz de tu palabra que tú sigues haciendo milagros, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras naciones, Señor. Gracias porque tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, a darnos vida y vida en abundancia. Gracias porque tú nos enseñas un evangelio del arrepentimiento, Señor. Y ayúdanos a rendirnos cada día delante de ti, Señor, y ponernos a cuentas contigo, Dios, y poder ser guiados por ti cada día, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estar contigo